Hola, yo me llamo Nagore, tengo 21 años y soy estudiante de psicología y viví 3 años y medio como chico trans, desde los 15 y medio 16 hasta los 18 y medio 19. Y en ese proceso, pues yo me empecé a identificar como trans por unos problemas psicológicos previos que tenía y al final acabé desistiendo por mejorar esos problemas psicológicos y por entender ciertos aspectos de la psicología gracias a mi carrera. Bueno, yo me llamo Uma, tengo 47 años y soy una mujer transexual. Hice mi tránsito de sexo ya muy mayor porque tuve una infancia muy complicada y una adolescencia. Entonces vengo a dar voz a esto de la ideología de género y a dejar los puntos sobre las IES sobre la nueva ley de transexualidad porque no estoy para nada de acuerdo. Estoy de acuerdo en las igualdades, pero no en los constructos sociales. Primeramente, soy un hombre transexual chileno de 36 años, con 18 años de transición hormonal. Lamentablemente siempre tengo que estar diciendo eso, no porque me llene de orgullo hoy en día, sino porque es necesario para que la gente entienda que yo no hablo de porque esté en euforia o porque esté descontento o porque me siento o porque esté frustrado, ni mucho menos. Yo hablo por una legítima preocupación por lo que está pasando con la disforia de género de inicio acelerado. Mi nombre es Santiago, soy un hombre transexual de Chile. Me empecé a dar cuenta de cómo este tema se ha ido un poco desvirtuando a lo que realmente era. Tengo 39 años, casi unos 10 años en hormonas, pero mi transición empezó 2 años y medio antes con una terapia psicológica. Así que llevo más o menos 12 años de transición, más el periodo de unos 3 años más o menos en que yo estuve dándole vueltas en la cabeza sobre el tema e hice una pseudo transición social, pero eso ya es como por mi parte. La intervención crea el problema. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de la historia de los trastornos psiquiátricos? Bueno, hemos aprendido que lo que era normal y lo que era común se consideraba una patología. Es decir, se hablaba de la frigidez y se hablaba de la frigidez como una patología. Se hablaba de la homosexualidad y también era un trastorno. Se hablaba de la histeria de la mujer y se consideraba que había algún problema con el útero y entonces, como nuestro útero iba bailando por nuestro cuerpo, entonces éramos histéricas. E incluso se ofrecía la ovariectomía como si fuera una solución para tantos problemas mentales que teníamos las mujeres. Y casi nos estaban diciendo que éramos poco equilibradas. Todo esto es la historia de la psiquiatría. Recientemente, o más recientemente, hemos visto cómo en la farmacéutica había un arte que era que todo aquello que podía ser común, mundano, cotidiano, se convirtiera en un trastorno, ¿no? Como los niños hiperactivos, es decir, tú ves a un niño que se mueve mucho y haces preguntas comunes, poco formales, poco formadas, donde tú le preguntas a un padre o una madre que probablemente está agotado, cansado, histérico y estresado, ¿cuánto se mueve tu hijo? Si se mueve mucho, si se mueve poco, si atiende, si no atiende. Y evidentemente una madre estresada pues dice, mi hijo se mueve mucho y a poco que se mueve demasiado. Y entonces a partir de aquí se crea un trastorno y a partir del momento en que tú creas una teoría, la teoría condiciona una observación. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues que evidentemente la farmacia gana. Algo que hemos visto es que en la psiquiatría el sexismo ha sido una constante y una permanente. Yo tengo un par de libros por ahí, el libro para el joven y el libro para la joven, y la edición es de 1972, la que yo tengo, y tenéis que ver lo que se decía en el 72, cuando una mujer supuestamente era frígida y no disfrutaba de una penetración. Pues si no disfrutabas de una penetración es que eras una frígida y tenías un serio problema. Es decir, el hecho de que un hombre o una mujer no tuviera un conocimiento lo suficiente como para poder indicar cómo tenía que penetrar aquello, pues evidentemente se tachaba como si fuera un trastorno. Es decir, la ignorancia siempre se ha convertido en un arma contra nosotros. Y aquí estamos. Entonces, la creación de un trastorno. Hay varias cosas que tendríamos que saber. La inducción de un delirio a mí me ha recordado bastante al efecto Charcot. Charcot fue un neurólogo francés
Y entonces él daba una clase donde mostraba cómo era una histérica, ¿no? Es decir, la crisis histérica, cómo se mostraba. Lo que se observaba es que Charcot, cuando describía las fases de una histeria, prácticamente con la descripción sintomatológica prescribía una histeria, una sugestión. Es como un hipocondriaco cuando tú le dices que a ti te empezó un cáncer y entonces tú tenías un bulto y entonces te apretaba y entonces te dolía y entonces en ese momento a esa persona le está doliendo exactamente lo que tú le dices y está sintiendo exactamente lo que tú le dices. Y ese es el poder de la sugestión. Bueno, pero estamos hablando de que estas personas que podían, había una que la llamaban la reina de la histeria, porque según el neurólogo iba describiendo cómo era una crisis histérica, esta mujer iba teniendo todas las fases de la histeria. Pero no era un teatro, aquella mujer lo sufría realmente. En la psicología hemos hablado, todos seguramente conocéis la teoría tú cumplida, ¿no? Es el efecto Pigmalión. Hay un experimento maravilloso que se hizo en un centro donde bueno, se fue y dijeron vamos a coger aquí unos datos para saber qué niños son más inteligentes, menos inteligentes, y entonces se vio algo extraordinario. Cuando les pasaron las evaluaciones a los profesores diciendo que había unos niños muchísimo más inteligentes, que muchos de ellos coincidían con los niños más mediocres, ocurrió algo al final del curso y es que todos aquellos niños que los profesores consideraban que eran más inteligentes, evidentemente esto era parte del experimento, terminaron siendo los más inteligentes. Es decir, mi teoría condiciona mi observación condiciona mi conducta en la relación contigo te condiciona a ti, te determina a ti. Y esto es un experimento formal. Ahora resulta que todos los experimentos que se han dado hasta ahora dicen que son mitos, absurdos, y ahora resulta que donde no hay ciencia hay un dogma. Bueno, lo último sería el experimento de Rosenhan, que fue maravilloso, donde el propio autor y personas sanas, 9 en concreto, fueron a psiquiátricos diciendo que se encontraban mal, es decir, haciéndose pasar por enfermos, hasta el punto de que estuvieron ingresados sin poder salir del psiquiátrico hasta 52 días. Posteriormente se dijo a los psiquiátricos que iban a mandar falsos enfermos, que no se mandaron, pero curiosamente en los psiquiátricos dijeron que se habían presentado 193 pacientes que eran falsos. No había ninguno falso. Pero cuando yo creo que va a venir alguno falso, entonces veo a alguien que no me cuadra con mi prejuicio. ¿Podría entonces la nueva ideología de género de la ciencia crear una ola de personas sugestionadas hacia la confusión identitaria? Como el efecto Charcot, como una profecía autocumplida, como el efecto Rosenhan, hacia la observación prejuiciosa que fomenta un error de la autopercepción infantojuvenil. ¿Qué tipo de mensajes eran los que a ti te iban convenciendo de sí, tengo que transicionar? Pues eso sí que es verdad que se parece mucho a los de ahora, solo que como estaba en menor cantidad, pues eran mensajes del estilo de si hay algo si crees que hay algo mal en ti, si toda tu infancia y tu adolescencia te has sentido fuera del lugar, no encajabas con las personas de tu mezcla de género y sexo, pero bueno, las personas de tu sexo realmente, sientes que no encajabas, pues es que realmente igual necesitas transicionar, igual es que eres trans, todo ese si no encajabas eres trans, si no encajabas eres trans, bla, bla, bla. Bueno, y aquí os aseguro que yo tengo datos en clínica, espeluznantes. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos de esta historia de la ciencia que nos ha demostrado de modo recurrente que sus errores pueden crear víctimas, como las mujeres histéricas, como las frígidas, como los homosexuales que supuestamente eran enfermos. Y hoy la ciencia vuelve a marcar otro rumbo, y nuestro rumbo. Hemos pasado de negar que podemos elegir nuestras conductas libremente, como en el caso de la homosexualidad que se convertía en una patología, a afirmar que por nuestras extrañas conductas, por ejemplo de rol, debemos modificar nuestra identidad sexual, incluso nuestro cuerpo hasta mutilarlo. Entonces, bueno, yo aquí tengo que decir, ¿de dónde sale esto de la ideología de género? Y esa acunación, ese enganche de mezclar género y sexo, cuando antes nunca se habían mezclado, lo hizo John Money. Bueno, pues la ideología de género sale de John Money, que fue un psicólogo que estaba convencido de que el género era una construcción. Es decir, una persona no nacía con un determinado género.
Es un poco como el Simone de Beauvoir cuando dice que una mujer no nace mujer, sino que se hace mujer. Bueno, evidentemente uno no nace mujer porque naces niña, mujer te haces. Entonces, John Money, destacado médico de Estados Unidos y psicólogo, quiso demostrar que el sexo es neutro al nacer. Entonces, tuvo una situación que le permitió practicar esto, porque hubo unos gemelos donde uno de ellos, para hacerle una circuncisión, le quemaron hasta tal punto que tuvieron que, los padres consideraron que su pene no iba a poder ser funcional. Entonces, pues vieron a John Money en un programa de televisión, decidieron ir donde él. Con tan solo 2 años de edad, ellos hicieron una vaginoplastia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que a Bruce le llamaron Brenda y la madre recordaba cómo cuando al niño le ponían vestidos, el niño se los quitaba, cómo el niño se empeñaba en orinar de pie. Había muchísimos problemas, sin embargo, John Money en todo momento dijo que los experimentos, el experimento había resultado un logro, que había ido todo fenomenal. Había ido tan fenomenal que él, con 14 años, se enteró de su situación, se volvió a llamar David y este hombre terminó pegándose un tiro. Estas cosas de los experimentos que quien lo hizo jamás reconoció lo terrible que había sido. Que esto es la base de que el género es una cosa que se puede crear y el libro que se hizo, además, se decía que había sido un rotundo éxito. La disforia de género, como tal, es súper normal en los niños, en el sentido de que ellos están explorando. Esto lo tenemos que explicar. Esto Sí. lo he apuntado yo. Sí. Lo que has dicho, que se mantuviera en el tiempo era muy complicado. Esto lo vamos a explicar, ¿verdad, Nael? Porque esto Exacto. es un dato vital. Muy bien, muy bien. Sí, perdona. Lo que pasa es que la disforia de género, claro, es como un descontento con tu rol social, por así decirlo. Esto normalmente se presenta en los niños como una exploración natural. Los niños naturalmente exploran sus gustos, exploran con quienes les gusta juntarse, si les gusta juntarse más con niños, con niñas. Lo normal dentro de la regla es que los niños hasta cierta edad se juntan solo con niños y las niñas solo con niñas. Es una cosa natural, pero hay ciertos casos en los cuales no es así. Hay niños que no les gusta sociabilizar, hay otros niños que les gusta sociabilizar con el sexo contrario, pero eso no significa que tengan disforia de género. Simplemente son situaciones de exploración súper normales en los niños. Insisto, los casos de disforia de género son mínimos, absolutos, o sea, no existen. De hecho, somos tan mínimos que hasta antes del año 2000, la tasa de hombres trans, que somos biológicamente mujeres y transicionamos a hombres, era tan baja que ni siquiera se consideraba. O sea, ese era el nivel de transiciones que había, o sea, son mínimas. O sea, nosotros estamos 100% a favor de que la disforia de género vuelva a considerarse y a tratarse como un trastorno, puesto que eso nos permite tener una mejor calidad de vida. Eso no nos niega en ningún sentido la palabra transicionar. Para aquellos que lo necesitamos, que necesitamos las hormonas, necesitamos las operaciones, la opción siempre está y siempre ha estado. De hecho, los mayores psicólogos a nivel mundial, como el Dr. Zucker, que fue uno de los pioneros en el tema del estudio de la disforia de género, jamás le han negado la transición a una persona trans, pero siempre cumpliendo ciertos requisitos, como ciertos pasos a paso, que son finalmente filtros que terminan generando esta antigua conocida disforia de género de personas que eran el 0.001% de la gente, y de esos personas, el 95% eran hombres que transicionaban a mujer y no mujeres a hombres. Hoy en día es absolutamente al revés, de una forma abismalmente brutal, la vuelta de carnero que se dio a la estadística, y se está dando en menores de edad. Antiguamente, encontrar a un menor de edad con disforia de género y que se mantuviera en el tiempo es muy raro. Cuestión de la teoría de género y que es una construcción social, en 2019 Tim Kaiser realizó un estudio en más de 30.000 personas de diversos países de habla inglesa y en dicho estudio se estudiaron rasgos de personalidad, es decir, se veía cómo eran las personas y se vio que en más de un 85% se podía saber si era un hombre o una mujer. Un 85%. Es decir, se hizo un grupo y se decía, esta persona, por sus características, su personalidad, puede ser hombre, esta mujer. Después se repitió esto en más de 50 países con más de 200.000 personas
Y como el contraargumento es, bueno, claro, ya, pero es que culturalmente somos diferentes, se nos hace diferentes. Bueno, pues aquí viene lo bueno. 50 países, más de 50 países, 53 si no recuerdo mal, con más de 200.000 personas, y lo asombroso es que los países más desarrollados, individualistas, con más disponibilidad de alimentos, menor prevalencia de patógenos y mayor igualdad de género, se encontraron las mayores diferencias sexuales en la personalidad. Es decir, en Noruega, por excelencia, un país donde no se dice a una niña que tiene que hacer esto y a un niño que tiene que hacer aquello. Noruega era el país donde las niñas elegían más las muñequitas, jugar a enfermeras, a mamás, y los niños, pues bueno, a los juguetitos, digamos, mecánicos. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que si las chicas fueran rosas y los chicos fueran azules, hay un grupo de niñas que son lilas y de niños que son lilas. Entonces lo que podemos observar es que la niña, digamos, más masculina es más masculina que el promedio de los niños, y el niño más femenino es más femenino que el promedio de las niñas. La mayoría de los hombres y de las mujeres están en un punto medio. Claro. En su mayoría, o sea, la mayoría de los hombres tienen muchas características femeninas y la mayoría de las mujeres tienen muchas características masculinas. Son muy pocos y horriblemente mínimos los casos en los cuales el hombre es como mega hombre y como que tiene solamente características masculinas y la mujer es mega femenina. Como también había un punto muy curioso de que efectivamente hay mujeres que son más masculinas que el promedio de hombres, pero eso no las hace trans. Eso simplemente las hace ser mujeres con muchas características masculinas. Punto. Pero el problema es que a los niños le están poniendo la etiqueta. Sobre todo en etapas que tú no le puedes poner ningún tipo de etiqueta a un niño. O sea, el niño se tiene que guiar 100% por lo que es su ideología y ya. Por eso cuando dicen, es que esta es una sociedad sexista. O sea, yo no considero cosa más sexista que decir que una niña, porque quiere tener el pelo corto, o porque quiere usar ropa suelta, o porque quiere jugar a la pelota, o porque se quiere juntar con niños, es porque quiere ser un niño. Yo conozco y cada vez me llegan más y más historias de mujeres, hoy adultas, estoy hablando de 25 años para arriba, incluso de 22 años para arriba, feministas incluso, que me dicen, o sea, oye, si yo hubiese sido niña hoy en día, ya me estarían metiendo hormonas. Porque yo de chica era terrible, o sea, era un maremoto, era nada al lado mío. Y yo aquí suelo hablar de mi caso y del caso de mi hija. Yo cuando era pequeña vi a un cura en un púlpito diciendo, vosotros aquí os vais de buenos y luego vais fuera y os ponéis la zancadilla. Y como me gustó porque les estaba echando la bronca a los mayores, yo dije, yo de mayor quiero ser cura. Entonces mi abuela me dijo, pues no puedes ser cura porque las niñas solamente podemos ser monjas. Entonces dije, bueno, pero las monjas también pueden subirse ahí y decir lo que piensan. No, las monjas no. Entonces yo dije, pues yo no quiero ser monja porque yo quiero decir lo que pienso. Y entonces, después yo vi una película del oeste, vi a un indio que se saltaba, ¿no? Encima un caballo y iba por toda la pradera a galope, y entonces yo dije, quiero ser indio. Y entonces mi hermano, jugando con estos vaqueritos e indios, entonces mi hermano me dijo, no, porque las indias no montan a caballo los indios. Entonces yo me fijé en la película y otra, y efectivamente, las indias no se subían en los caballos. Bueno, luego, gracias a Dios, vi a Heidi, ya esta llevaba falda, y entonces dije yo, pues esta voy a tener que ser yo, porque está por lo menos en el monte con las ovejitas, y bueno, pues yo dije, pues voy a ser Heidi, pero fue un poco como porque me conformé. Entonces mi hija le pasó que mi hija decía que era Duriz, ¿no? Entonces decíamos que Duriz era buen jugador, pero sobre todo era un jugador limpio, ¿no? En el juego y luchador. Y entonces mi hija decía que ella era Duriz, tenía una camiseta con una Duriz, fue donde Duriz, le firmó, muy bien, todo. Y entonces resulta que el primer día que va al colegio, mi hija dice yo soy Aduriz y entonces quiere jugar con los niños a fútbol, porque yo siempre he sido muy chicaza y mi hija es como yo. Y entonces cuando dice yo soy Aduriz, le dicen tú no eres Aduriz porque Aduriz es un chico y tú eres una chica. Y entonces mi hija viene a casa y me dice, mi hija mucho más rápida y lista que yo, me dice, mamá, yo soy chico, porque Aduriz es chico y yo soy Aduriz. Bien. Y entonces mi hija a partir de ese momento empezó a decirme muchos días que era chico. Se cortó el pelo como un chico, vestía como un chico. Fue una boda con traje y corbata y pantalón corto porque a ella le gustaba todo lo que era de chicos. Bien. Entonces, entre la pubertad y la adolescencia se genera una confusión natural. Entonces, ahí es cuando yo digo que de una incongruencia que a lo mejor no es necesaria tratarla, puede derivar a una disconformidad corporal que, si no se trata, puede derivar a una disforia de género. Y eso es como un poco lo que yo siento que igual fue de cierta forma lo que me pasó a mí, que
yo fui como, mi mamá me cuenta, yo no me acuerdo en realidad, pero mi mamá me cuenta que yo desde muy chico verbalizaba que era un niño. Por supuesto que cuando yo empecé con la hormonización y estaba con toda esta mente contaminada con la ideología, digamos, le puse una carga emotiva tal en que yo dije, yo nací siendo trans, siendo que no existe ningún estudio que corrobore eso, que existe el gen trans o qué sé yo. Em, pero ahora cuando uno empieza a estudiar, y por eso yo siempre digo, la información es vital aquí, uno puede entender que lo que yo verbalizaba en ese momento era porque de cierta forma yo admiraba a mi hermano mayor y quería ser como mi hermano mayor, y por eso mi forma de transmitirlo a esa edad tan pequeño, que tenía, no sé, 2 a 3 años, una cosa así, era la forma de verbalizar que en el fondo yo quería jugar como mi hermano y a mí no se me permitía. Entonces Muy ahí, bueno. claro, se empezó a generar como esta incongruencia. Lo que los sexólogos hablamos intersexualidad. No es que tú eres medio hombre, medio chica, no. La intersexualidad en sexología es que una mujer no tiene que ser la de los labios rojos, las uñas rojas, no. La mujer es lo que le dé la gana y el hombre lo que le apetezca. Y la intersexualidad es toda esta pluralidad, donde no hay sexismo ni prejuicio. Y esto es lo que sobra en esta sociedad. La biología es lo que me hace mujer. Mis comportamientos, mi forma de expresarme, quien me guste, no tiene ninguna relación con que yo sea mujer. Yo soy mujer independientemente de todo lo demás. Entonces me hizo un poco recapacitar y decir, vale, soy mujer, pero rechazo la feminidad y no pasa nada. Hay un estudio donde se ve que un 20% de las personas diagnosticadas de disforia de género son autistas. 20%. Bien, entonces, un psicólogo que es experto en autismo hizo un experimento que yo creo que es clave en esto. Y entonces analizó a los niños de un día. Con un día, este experimento de que a un niño le pones de rosa, a una niña de azul, y entonces ves que el tono, la cadencia, la forma, los juguetes que le pones, es verdad, porque nosotros estamos preparados para llevarte en una dirección, con un día, pues no hay tiempo, ¿no? Entonces lo que se vio es que cuando tú pones a un niño un juguete mecánico, se quedaban mirándolo mucho más tiempo que una niña. Y cuando tú te ponías frente a una niña, un rostro frente a una niña, la niña se quedaba mirándolo mucho más que ante un juego mecánico. Es decir, nuestro cerebro, nuestra percepción, nuestra atención viene condicionada con un día. Entonces, lo que se ve es que esto tiene que ver con la testosterona. Es decir, cuando ya estamos en el útero materno, la testosterona que tiene un niño evidentemente no es el que tiene una niña. Es decir, de serie venimos condicionados. Y esta alta testosterona o más testosterona lo que hace es que nuestra capacidad de mirar un rostro, mirar una cara, acompañar a alguien, la empatía, la capacidad de comunicación es más lenta en niños que en niñas. Y esto es así por biología. ¿Qué cosas? La biología es muy obstinada. Bueno, casos y estadísticas reales. En un 99,98% de la población se coloca en uno u otro sexo, es decir, nacemos sexuados. Nacemos sexuados como hombre o como mujer. Pero dentro de esta intersexualidad en la que un hombre no tiene que ser muy masculino ni una mujer muy femenina. Es decir, somos hombre o mujer dentro de este abanico de mujeres y de hombres que queramos ser, si nos dejan. Entonces, es verdad que hay casos, ¿no? Con cromosomas y demás extraños, pero es curioso porque las personas que dicen, ya, pero hay personas que no coinciden, pero hasta los que por cromosoma no coinciden, siguen siendo varón o hembra. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos pensando que esa excepción, ¿no? Que son muchísimas excepciones, que ni siquiera no se sienten hombres o no se sienten mujeres, lo estamos llevando a una teoría. Y entonces aquí me voy a lo que yo creo que es importante. Atando cabos, los 8 puntos de la disforia de género. Entonces, el poderoso deseo de ser de otro sexo, expresión de que lo es. Preferencia marcada por vestimentas propias del otro sexo. Preferencia marcada por el papel del otro sexo. Preferencia marcada por juguetes, juegos o actividades de otro sexo. Preferencia marcada por compañeros del otro sexo. Fuerte rechazo por juguetes o actividades de su sexo. Marcado disgusto anatómico. Fuerte deseo por tener caracteres sexuales tanto primarios como secundarios del otro sexo. Y entonces vamos a empezar aquí a analizar qué puede pasar. Los niños que no están conformes con su rol, pues como yo cuando era pequeña o mi hija cuando era pequeña, que son 3 de cada 10. Esto es así. Esto es como el niño que se mueve. El niño que se mueve, muy frecuente. Los niños o niñas que no están de acuerdo con su rol, muy frecuente. 3 de cada 10. Fijaros, 3 de cada 10 niñas no queremos muñecas, queremos montar a caballo. 3 de cada 10 niñas
no queremos que nos pintes las uñas, nos da grima. 3 de cada 10 niñas queremos salir y saltar más que los chicos de los muros o subirnos a los árboles. ¿Estos son conductas de niño? No, yo soy niña y es mi conducta y es mi decisión. Bien, entonces, la disforia de género cuadra perfectamente con ese no estar conforme con el rol en las preferencias marcadas por el papel y vestimentas del otro sexo, es decir, el ítem 2 y 3 iguales. Marcada preferencia por juegos, juguetes, juegos del otro sexo, ítem 4 y 6 iguales. Marcada preferencia por compañeros de juego del otro sexo, ítem 5 iguales, de 8, 5. Pero esperad, esto es más gordo. ¿Qué es lo primero que se le dice a un niño al que le gusta el rosa? Eso es de niñas. ¿Qué se le dice a una niña que no le gustan los vestidos ni los lazos cuando dije el pelo corto o un pantalón? Así va un niño. ¿Qué se dice a un niño que quiere una muñeca o una niña que prefiere un balón? Eso es de los otros, no es tuyo. Y entonces los niños que son rápidos, como mi hija, cuando quieren una ropa y tú le dices que eso es del otro sexo, cuando quieren un juego le dices que es del otro sexo, cuando quieren unos vínculos y unos grupos y le dices que tú no, porque tú no perteneces. Entonces los niños, ¿qué es lo que hacen? Decir, pues el problema, ¿dónde está? En mí. El problema está en mí, el problema está en mi cuerpo. Entonces, si yo tengo una profesora sexista, como si tengo una que está inducida en la ideología de género, en el delirio, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que con el mismo sexismo yo te digo que tu cuerpo es el error y ya te voy a ayudar yo a que cambies de sexo. Primero, hablar de infancia trans es un tema sumamente sexista, porque Total. si ellos conciben el género como un constructo social, un niño de 2 años, ¿qué construcción social ha hecho para saber, cierto, que es una persona trans? Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo, a mi juicio, es que aparece este como concepto de incongruencia de género quizás, pero no nace de la persona, no nace del niño, sino que nace de externos. Son los externos los que creen que el niño no se ajusta, digamos, a los parámetros de femenino, masculino. Existe el llamado juego simbólico, que de repente no tiene nada que ver con el género, y hay un niño jugando con una muñeca porque a lo mejor fue hermano hace poco, y la muñeca es su hermano, qué sé yo. Entonces hay un montón de ejemplos que hace que finalmente el niño pueda adoptar, digamos, algún tipo de vestimenta o de forma de ser o de juego que a lo mejor no se conlleva mucho con su sexo, digamos, pero eso no significa para nada que vaya a ser trans. De hecho, estudios así lo confirman, que claro, uno puede decir que puede haber una incongruencia, pero no necesariamente va a ser en futuro una persona transexual. Fíjate, por ejemplo, hay una guía de atención integral a las personas en situaciones de transexualidad, actuaciones recomendadas desde los ámbitos educativo, social y sanitario, del gobierno vasco en el 2016, que dice así: cuando el tutor o tutora de un grupo o cualquier miembro del equipo docente observe en un alumno o una alumna de manera reiterada la presencia de conductas que pudieran indicar una identidad sexual no coincidente con el sexo que le asignaron al nacer en base a sus genitales, o bien comportamientos de género no coincidente con los que socialmente se espera en base a su sexo, se procederá de este modo. La profesor A o el tutor A lo comunicará al equipo directivo del centro. Es decir, aparentemente ya hay un problema, porque no juegas a fútbol y eres un chico, o no juegas con las muñecas y eres una chica. El equipo directivo recogerá discretamente la información complementaria sobre la situación y la contrastará con el tutor o la tutora, con el personal docente y no docente. El tutor o la tutora, junto al equipo directivo, valorará la conveniencia de hablar con la menor sobre su situación, porque esto es una cosa ya rara, mala, preocupante. Algo le pasa a esta criatura, que es un chico y no juega fútbol, está jugando con las muñecas. El tutor o tutora, junto al equipo directivo, se reunirá con las y los representantes legales de la menor, o sea, con los progenitores, generalmente, para informar sobre la situación observada, contrastar y valorar la situación. Es decir, donde no hay ningún problema, se genera un problema. Esto es una guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad. Es decir, que si no haces lo que se espera que tú hagas en una sociedad sexista y retrógrada, entonces te vamos a empujar, ¿no?, a una transexualidad.
pero tú lo que no puedes a un niño es dejarle decidir por su futuro y hacer cosas que no tengan vuelta atrás. Tú puedes sentirte niña como yo me sentí, a mí por desgracia no me acompañaron, la familia me lo hizo muy difícil. Entonces, tú puedes permitir que tu hijo se sienta del género opuesto, hasta puede que se pueda hormonar menor de edad para no vivir una pubertad y una adolescencia con desarrollo del género que no siente. Ya más castración y todo eso, jamás. Además, necesitan apoyo emocional. Si yo hubiese tenido apoyo emocional en mi adolescencia, seguramente a los 18 hubiese hecho mi cambio, como debe ser. Me hubiera hormonado con 10, 15, 16, 17 y hubiera hecho mi tránsito físico de operaciones con 18, que es cuando eres adulta, que es cuando puedes decidir, cuando empiezas a tener madurez. Y la transexualidad no es algo que elegimos, nacemos con ella. Lo que pasa que, claro, venimos de unas herencias transgeneracionales de mucho palo, de mucho machismo, de mucho patriarcado. Todo eso influye al niño. El niño no es libre cuando nace. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando un niño se pone de Superman? ¿Le decimos que ellas no pueden volar porque son niñas? ¿Les decimos que hay que ser niño para ser Superman porque Superman es varón? ¿Tratamos de convencerles de que ellas solo son niñas y no pueden volar? ¿Les ponemos una capa como estos de la ideología de género y les tiramos por la ventana? No. Entendemos que es un juego. Si son piratas, les decimos que llevar un parche es porque tú eres tuerto y no eres tuerto. Les decimos que hay que ser pirata para llevar un parche. Les arrancamos un ojo porque es que si no, no tienes que llevar parche como estos de... Muy pues bueno. no. Entendemos que simplemente es un juego de un niño, el juego de una niña, que cuando dice soy niño, soy niña, solo quiere jugar. Es una niña que lleva el pelo corto, usa pantalones y juega a la pelota. Y cuando un adulto le dice, no puedes hacer esto porque eres una niña, poco a poco vamos haciendo que se fije en su cuerpo y diga, si soy una niña, no puedo hacer esto, tengo algo mal en mi cuerpo porque no debo hacer esto. ¿Hasta qué punto no seremos los adultos los que estamos provocando a los niños este pensamiento? Entonces, claro, cuando pasen los años, igual hay niños que crecen hasta ser adultos y dicen, vale, han pasado todos estos años y yo sigo queriendo hacer una transición. Vale, pues adelante. Pero dejemos de provocar rechazo en los cuerpos a los niños. Dejemos de mirar los cuerpos de los niños y decirles, está mal tu cuerpo, que son niños, jope, Bueno. Al momento que tú le pones una etiqueta a un niño se lo toma en serio. Porque al final, ¿qué pasa con los niños? Vuelvo al caso de los niños trans. Niños trans. Al final es el adulto el que le pone la etiqueta al niño. Claro. El niño no sabe lo que es una persona trans. Claro. De hecho, yo mismo, con 18 años, yo no sabía lo que era una persona trans. Yo no tenía información alguna. No sabía que existía siquiera la transexualidad. Pero eso no evitó que yo transicionara, eso no evitó que yo accediera a las hormonas, eso no evitó que yo supiera que era lo que yo quería hacer. Entonces, el tema es que, claro, nunca tuve un filtro. Nunca tuve nadie que dijera, oye, te podríamos evaluar primero, pero de forma seria. O sea, yo solamente tuve psicólogos que se burlaban prácticamente del tema. Entonces, hoy en día no, hoy en día hay muchos profesionales de la salud que sí están súper capacitados para poder detectar una posible disforia de género y diferenciarla de que sea una comorbilidad psiquiátrica o que sea realmente el diagnóstico. Porque puede que simplemente sea ¿cómo se dice? Un síntoma más de otro trastorno. Porque lamentablemente cuando hablamos de trastorno psicológico, tú bien lo sabes, uno puede ser múltiple, o sea, uno puede tener muchos trastornos al mismo tiempo y muy relacionados entre sí. Y entonces por eso es súper difícil hacer una terapia psicológica, porque además la mayoría de las veces los pacientes ya llegan con un autodiagnóstico claro, o sea, te llega el paciente y te dice, no, es que tengo una depresión severa con ciertos rasgos de no sé qué cosa y con ansiedad, tal cosa, y es como que... ¿Cuál fue tu primera impresión cuando tú te encuentras con un profesional que te dice, bueno, vamos a ver qué hay por debajo de todo esto? ¿Cuál fue tu primera impresión? Pues mi primera impresión fue buena porque aunque yo me identificase como trans, yo cuando se lo dije a mi psicóloga, le dije, yo soy un chico trans, quiero que me traten masculino, quiero empezar la transición. Mi psicóloga empezó a decirme, bueno, igual no, bueno, yo creo que no. Me dijo, vale, enhorabuena, vamos a ver qué problemas tienes aparte de eso. Ya que sabes eso, vamos a dejarlo ahí como lo que tienes claro, pero tú has venido a terapia porque tienes problemas relacionados pues, con una depresión. Pues vale, vamos a ver de dónde sale esa depresión. Entonces, al final no se trata nunca el problema de
sea, al final identificarse como trans no es un problema. Entonces tú no vas a terapia, o sea, tú cuando te llega un consultante a terapia no le dices, vale, vamos a ver cuál es tu problema para que digas que eres trans. Tú básicamente vas a ver qué problemas tiene. Si luego se sigue identificando como trans, pues bien por él. Pero si se deja identificar como trans, igual es que la transición estaba buscando cómo solucionar los problemas previos. Entonces yo lo acepté muy bien por eso, porque ella no me cuestionó eso en ningún momento, sino que me ayudó a mejorar mis problemas. Luego, si las niñas hacen X y yo hago Y, pero me dicen que como hago Y quizás sea un niño y que yo puedo llegar a ser lo que siento, ¿qué deduciré? Pues que lógicamente me tengo que cambiar el cuerpo. Y si me dicen que lo tengo que solucionar, pues lo solucionaré. El ítem 1 empieza aquí. Cuando a mí me dices que yo no puedo jugar por mi cuerpo, entonces yo rechazo mi cuerpo. Es decir, la profecía se autocumple. El deseo obsesivo por cambiar de dichas características específicas son el ítem y el 8 se cumple aquí. El rechazo de mi identidad de niño o de niña, el ítem 1 se cumple aquí. Es decir, 8 de 8. Entonces, si obligas a un niño a cocinar por su género o si le dices que no puede cocinar por su género, estás creando un problema con su cuerpo, pero lo estás creando tú. Y si le dices que ya le vas a ayudar a cambiar su cuerpo para que pueda hacer lo que quiere, le estás creando el problema tú, porque le estás diciendo que cuando le cambies el cuerpo podrá ser feliz. Y su problema no es su cuerpo, sino una sociedad que no le acepta y que no le deja jugar y crecer con naturalidad. Yo rechazaba mi cuerpo porque se habían metido con mi cuerpo. Yo pensaba que si se metían con mi cuerpo es porque había algo mal en mi cuerpo. Y si yo no conseguía encajar y además se metían con mi cuerpo, sería mi cuerpo lo que estaba mal. Entonces yo no me gustaba mi cuerpo. Yo lo ocultaba. Yo tenía una expresión bastante masculina. Y todo eso, esos roles y el que yo rechazase mi cuerpo, hicieron que la psicóloga llegase a la conclusión de que yo podía ser trans. Y fue a través de ella me sugirió que quizás yo fuera trans y quisiera hacer una transición para ser feliz. ¿Y qué quiere la gente ahora? ¿Que los niños vivan traumados? ¿Adelantar su sexualidad? ¿No dejarlos descubrir las cosas? Entonces, las niñas, cuando tú le dices a una niña, las niñas no llevan el pelo así, los niños no lloran, esa bici azul es de chico, esa bici rosa es de chica, tú no puedes pintarte las uñas, eso son cosas de niñas, el traje de marinero es para chicos, tú tienes que ir con vestido. No les dejamos fluir, no les dejamos jugar. En la comunión, si una niña quiere ir con marinerito, debería ir con marinerito y no hay más problema. Igual que cuando se pone la capa de Superman y no entramos en barrena diciendo qué haces con esa capa que te vas a matar. No se va a matar, solamente es un juego de rol. Es ridículo, pero sí, ahora mismo hay mensajes de este tipo e incluso instrucciones que dan a las niñas para lo que tienen que hacer para transicionar. Entonces les dicen a las niñas, vale, si tus padres no te dejan transicionar, amenaza con el suicidio. Entonces las niñas amenazan a sus padres con el suicidio y el suicidio es un tema muy serio. Quiere decir, cuando una persona tiene ideación suicida, es necesario ayudarla y es necesario que vaya a terapia psicológica. Es necesario porque esa persona está sufriendo mucho. De hecho, en redes sociales, ya desde antes, ahora mucho más, pero desde antes se decía que si tus padres no aceptaban tu identidad trans y no aceptaban que tú transicionases médicamente cuando tú quisieras, es que te odiaban. Entonces eso me hizo alejarme mucho de mis padres, porque mis padres se opusieron a mi transición, lógicamente, se opusieron a mi transición y, y eso hizo que yo acabase, bueno, no, pues no les puedo odiar por eso, no les podía odiar por eso, que acabase sintiendo ese rechazo por ellos de decir, sois unos transfobos, es que me estáis odiando. Y realmente yo estaba convencida de que mis padres me odiaban y por eso no me dejaban transicionar. O sea, hasta ese punto llega el bombardeo de redes sociales. La autopercepción en la psiquiatría, lógicamente, nunca se ha respetado. Que si una anoréxica se siente gorda y no le dices que lo está. Una persona que tiene dismorfofobia, que se opera 20.000 veces y siempre se ve fea, tú no le dices que evidentemente está fea. Una persona que tiene dismorfia, es muy importante porque tú lo has comentado, dismorfia es corporal. Es cuando una persona no se siente completa, si está completo. Y sin embargo, para sentirse completo, se quiere amputar. Fijaros qué terrible sería que yo diga, es que yo me siento mal con mi cuerpo y para ser feliz necesito que me amputes un brazo. De hecho, hay un caso de 2015 donde una mujer quería ser invidente y su terapeuta, más delirio que ella, la dejó ciega. Y esta mujer dice que es súper feliz porque está ciega y siempre quiso ser ciega. Esto es una dismorfia corporal. Fijaros qué cosa más terrible. Quieren normalizar el histriocismo y el androjismo. Que vayamos por la calle y veamos una mujer con barba, un hombre que dice que es una mujer, el otro que se siente seta, el otro que se siente cabra. El otro día oí uno de los géneros que me quedé muerta. Transbotánica, que me pone enferma que pongan el trans delante.
que sea un género botánico. ¿Por qué ponéis trans? Trans es tránsito de sexo, no tránsito al peliculón de la botánica. Porque si una persona se siente planta, ¿qué va a hacer la sociedad? ¿Le va a meter los pies en un seto, la va a regar y que haga la fotosíntesis? A ver, por favor. Si la sociedad está enferma, las ideologías que traen y las doctrinas son enfermas. Y esto lo tenemos que parar. No se puede consentir, Lourdes. Wow. El efecto Dunning-Kruger, que yo creo que es lo que tienen ahora todos estos de ideología de género, es cuando un idiota se cree más inteligente que los demás. Entonces, esto es, yo creo que lo que está pasando, que la autopercepción que tienen es que son súper inteligentes. Entonces se ha mezclado el colectivo LGTBI con lo del feminismo. Y el feminismo, que ahí tenemos un ejemplo de lo que son mujeres con la testosterona alta, ¿no? Porque ellas están en contra de lo femenino. Mira, Lourdes, yo fui a la manifestación por casualidad en Madrid y habían 4 gatos y los 2 gritos de la manifestación eran: la mujer nace, no se hace. Eso es transfobia. Claro. Y luego la otra: queremos llegar a casas y borrachas. Pues desde mi opinión, y que no se ofenda a nadie, si las hubieras visto, llegan todas a casa solas y borrachas tranquilamente. Porque de femenino no tienen nada. ¿Por qué no les gustan las mujeres trans? Porque somos la feminidad en estado puro. Les molesta que seamos libres, que bailemos con la vida, que llevemos tacones, que nos maquillemos. Eso no es feminismo, eso se llama misandria. Claro. Como el misógino, pero al revés. Entonces se ha invertido todo. Y es a la única que se lo he escuchado, a la única feminista que se lo escuchó y se lo aplaudo muchísimo, y es una psicóloga. Nosotras como feministas no hemos sido autocríticas. Nosotras, por aumentar el número para hacer una masa crítica de presión social, acunamos al LGBT, al lobby LGBT, y con eso a la ideología queer. Y empezamos a aceptarles todo. Empezamos a aceptar esto de que las chicas trans son mujeres también, empezamos a reconocer todo lo que dice la ideología de género. Y eso fue nuestra responsabilidad. La clínica Tavistock en Londres se ha cerrado porque hay tantísimas personas que han transicionado y han dejado y han detransicionado, que es una cosa horrorosa. Pero, bueno, ya Suecia ha dado marcha para atrás, Reino Unido ha dado marcha para atrás porque esto es un delirio. Eso es lo que más ha llamado la atención en todos los países que llevan años tratando personas, metiéndole hormonas a personas trans, que no hay estudios psicológicos. De hecho, Tavistock cerró gracias a una investigación que se hizo muy rápido, y es una preinvestigación, o sea, un pre-resultado, y lo primero que la investigadora dijo fue: no hay antecedentes psicológicos. No hay evaluaciones psicológicas. En Suecia pasó exactamente lo mismo. Suecia se autoculpó para poder indemnizar a todas las personas que se han visto dañadas por los tratamientos hormonales, los bloqueadores puberales que utilizaron siendo menores de edad, que se los dio el Estado. Y así Finlandia lo mismo. Finlandia retrocedió brutalmente en todas las leyes pro-trans que llevaba, yo diría más bien avanzó, en todas las leyes que tenían pro-trans. Ahora son, de los 18 a los 21, solamente pueden acceder a terapia psicológica si tienen el apoyo de la familia. Si no tienen el apoyo de la familia, tienen que esperar hasta los 21. De los 21 hasta los 25, solamente pueden recibir terapia psicológica. Y durante todo el tiempo que reciban terapia psicológica, tienen que vivir con el rol del sexo opuesto, al que dicen querer estar. Y recién a partir de los 25 años, después de vivir en el sexo opuesto, después de un tratamiento psicológico, ahí recién se puede acceder a terapias hormonales. Y eso es lo mejor, porque el cerebro ya se desarrolló. Entonces, yo os quiero comentar un caso que tengo yo de una persona con 40 años, una depresión terrible. Entonces, pues bueno, que esta terapia afirmativa, que solamente te cabe esto en la cabeza. Pues entonces esta persona con 40 años ha transicionado. Entonces la cojo yo en consulta y resulta que algo que no se había visto es que su padre la abandona, su madre permanentemente dice: tú vas a ser como tu padre, tú vas a ser un agresor, todos los hombres sois iguales, y todo esto, como es una cosa súper normal, no se tuvo en cuenta cuando a esta persona le dijeron que tenía que transicionar. Cuando a ti te dicen: no, este es el problema, ¿tú crees que casi es como un alivio y como si comprara uno precisamente por eso? Claro, sí, yo cuando me dijeron tu problema es que tú en realidad eres un chico y debes transicionar para ser feliz, para mí fue un alivio, porque ya pasa de ser, has tenido unos aprendizajes durante muchos años que te han hecho no tener habilidad, pasa de ser eso a ser transiciones y eres feliz, ya está, no tienes que hacer nada más que transicionar. Para mí fue un alivio, porque fue
la explicación definitiva a todo, y es lo que les están presentando a las niñas en redes sociales, la explicación definitiva, el alivio, ya está, se termina tu sufrimiento, y es mentira. Porque las niñas sufren mucho, las niñas que están en este proceso están sufriendo mucho. La sociedad es completamente dañina para niñas que se salen de la norma, niñas autistas no diagnosticadas, niñas con depresión, con ansiedad, bullying, un montón de problemas hacen que estas niñas sientan que no encajen, que incluso que les diagnostiquen, que les traten, es muy complicado. Entonces estas niñas se ven completamente solas, abandonadas, con un sufrimiento enorme, y en redes sociales se encuentran ejemplos de personas que dicen: yo me sentía sola, yo me sentía abandonada, sentía que no encajaba y descubrí que era trans. Entonces les empiezan a presentar esta solución como la adecuada para ellas, y quizás pueda ser la adecuada para ellas. Yo no digo que no sea la adecuada en ningún caso. Puede que esas niñas lo único que necesiten es acompañamiento psicológico, superar la adolescencia y entender que su rechazo hacia su cuerpo no es porque haya nada mal en ellas, sino porque la sociedad las ha castigado una vez tras otra por el simple hecho de ser mujeres y salirse de las normas. Si tú como psicólogo empiezas a tratar a una persona trans, ya, digamos que dejas de lado el tema, no pescas siquiera el tema de la disforia, o no lo quieres ni siquiera tocar, pero en algún punto lo vas a tener que tocar. Para que la terapia sea como De verdad, corresponde, la persona claro. tiene que llegar a eso. O sea, tiene que hablar del tema, tiene que hablar de todas las cosas. Y tú en algún momento como psicólogo te vas dando cuenta que el paciente va avanzando, va mejorando. ¿Qué pasa si llegas a un punto en el cual tienes que hacer un ejercicio con el paciente que pueda determinar prácticamente que el paciente desista de su transición? Como psicólogo, como buen profesional, lo harías, no lo piensas. Claro. Pero ¿qué pasa si estás en un país donde si tu paciente llegase a desistir de la transición, a ti te pueden meter preso y quitarte el título? Ya no harías bien tu trabajo. Claro. Lo pensarías 2 veces, o 3, o 4, o 10. O derechamente no atenderías personas con disforia, por el miedo. La disforia de género, ¿qué pasaba? Que hay niños que por experiencias de la vida, por situaciones, por múltiples circunstancias que son siempre son lamentables, desde el abandono de un padre, de una madre, hasta situaciones traumáticas de abuso infantil, abuso sexual, que empiezan a generar la disforia de género. Y el que venga a decir que no, es que está diciendo que solamente por traumas de la infancia, sí, la disforia de género está relacionada con traumas de la infancia, con temas emocionales inconclusos, y así una variedad gigante de situaciones que se puede presentar en la vida de un ser humano, incluso la percepción que este ser humano tiene del mundo. O sea, ni siquiera es el solo hecho de que algo suceda, sino que es cómo este ser humano percibe esos sucesos en su vida. Por ejemplo, un niño puede nacer en una familia constituida por un padre y una madre y hermanos, y puede tener un sentimiento arraigado de abandono. No porque los padres no estén, no porque los padres no le presten atención, sino que quizás este niño está sintiendo que sus padres no le prestan la suficiente atención. Solamente eso. Y eso ya puede detonar una posible disforia de género. No todos los niños les va a pasar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dejarles ser a los niños, pero sin hacerles entrar en la duda patológica. Y por digo, sin hacerles entrar en duda patológica. Porque cuando a una persona tú le dices qué es lo que se sienta, un niño lo que necesita es la vista de la persona que la acompaña para identificarse con algo. Un niño cuando hace un dibujo te lo enseña a ti para que tú le digas si el dibujo es bonito o es feo, si te gusta o no te gusta. Cuando encuentra un caracol te lo enseña para que tú le digas qué es lo que piensas. Si es repugnante para ti, dirá qué asco. Y si tú le dices qué preciosidad, entonces lo va a coleccionar como si fuera una joya. Entonces, lo que tenemos que saber es que para que un niño no esté en duda patológica, como un muñeco roto mirando para adentro, qué seré, qué no seré, tú le tienes que decir con qué le identificas, porque un niño lo que necesita es seguridad. Efectivamente, primero te saco del grupo en el que estás, te pongo en contra de ellos, te consigo un nuevo grupo en el que solo estás por pensar de esta manera, y como salgas de este pensamiento te van a rechazar, tienes que seguir en este pensamiento, te meto a través de redes sociales en grupos de adultos que están diciendo a los niños: yo soy tu nueva familia, lo cual es perturbador, muy perturbador. Entonces, ¿cómo vas a hacer que esa persona se cuestione? De hecho, bueno, yo he vivido pues el rechazo de las personas cuando yo desistí, pero es que las niñas que están ahora mismo desistiendo
Conozco varios casos de niñas entre 12 y 16 años que desisten, intentan dar marcha atrás y su grupo de amigos las deja de lado, simplemente por no querer seguir adelante con la hormonación. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos libertad? Si tenemos unos problemas sociales, los intentamos solucionar a través de la transición y cuando vamos para marcha atrás con la transición, porque queremos solucionar esos problemas sociales antes, nos acaban rechazando. Al final, sí o sí vamos a tener que volver. Entonces, al final, la fuerza que requiere el desistir o destransicionar es tan grande que al final es muy complicado. Por mucho que tú no te sientas a gusto con tu decisión de transicionar, estás en un ambiente que no te permite dar marcha atrás. Entonces, son muy valientes, sobre todo los destransicionadores, porque ya han hecho un tratamiento médico. Son muy valientes al dar marcha atrás con daños que tienen, hablar de esos daños, ir en contra de toda la comunidad que supuestamente les apoyaba y que les ha dejado de apoyar. Es complicado porque al final los desistidores hemos perdido, pero yo en mi caso he perdido toda mi adolescencia porque no me han ayudado con mis problemas sociales en ningún momento y básicamente el tiempo en el que debía estar relacionándome con amigos y saliendo de fiesta me lo he pasado llorando porque necesitaba transicionar mañana. Entonces, yo he perdido mi adolescencia, pero es que las personas que transicionan y quieren dar marcha atrás han perdido su adolescencia y han perdido su salud. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos niños generan esta disforia de género, se les hacía un tratamiento que es la espera activa vigilante, que era el tratamiento que hacía el doctor Zucker. Al llegar a la adolescencia, cuando estos niños tenían un buen acompañamiento psicológico, y no solamente el niño, sino que también su entorno, la familia, quienes estaban constantemente alrededor de él, este niño naturalmente desistía de la idea. Incluso muchos niños la pueden generar y al llegar a la adolescencia desisten naturalmente de la idea de la disforia. No de la idea de disforia, sino que de la idea de transicionar hacia el otro sexo. Pero sí, la disforia baja a un nivel que ya el niño ni lo pesca, ni lo toma en consideración. Pero hay casos, que son este 0,01% de los casos, a nivel de personas, no de personas que hayan sufrido disforia, que esta disforia, este malestar persiste durante la adolescencia. Entonces ahí, nuevamente, tiene que haber un acompañamiento psicológico, nunca afirmativo, jamás afirmativo, porque naturalmente la proporción de personas que persisten su disforia pasado la mayoría de edad fue siempre de entre el 5 y el 15% de todos los que en algún momento dijeron tener disforia. Entonces, siguen siendo números súper mínimos. Entonces, con un acompañamiento psicológico del 100% de esas personas que entraron a la adolescencia con un grado de disforia de género, terminan desistiendo entre el 85 y el 95% de estas personas. Y solamente entre el 5 y el 15% continúa con la disforia de género siendo adultos. Toda esta ideología de género lo que está haciendo es que cuando tú le dices a un niño que puede ser tanto niño como niña, fijaos que el niño ni es niño ni es niña, aun pudiendo ser ambos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimos niños con esto están tan confundidos que esa intersexualidad saludable se está volviendo una patología. Porque evidentemente un niño juega como niño, juega como niña, y una niña juega como niña y juega como niño. Pero eso no tiene nada que ver con la disforia de género, ni con la ideología de género. Tiene que ver con el juego natural de cada niño y cada niña al que les deberíamos dejar en paz. Un ser humano no puede ser neutro a nivel género porque es dual. Tiene yin y tiene yang. Tiene masculino, tiene femenino, tiene estrógeno, tiene testosterona. Hombres y mujeres. El género neutro se ha inventado con la ideología de género con un fin. Es normalizar a las personas andróginas. Para mí, el que se siente neutro tiene una patología y debería de tener un acompañamiento emocional, o sea, terapéutico. Y ya estos últimos años el tema de fomentar la infancia trans, de ver cómo a los niños se les dice que prácticamente cambiar de sexo es tan fácil como cambiarse de ropa, eso ya es un tema que a mí me colmó y me preocupa. Reclamado Día de la Visibilidad Trans. Visibilicemos lo trans. Visibilicemos lo que es la disforia de género. ¿Les parece? Esto es disforia de género. Que a una persona como yo, el mundo le diga, tienes un resultado súper masculino, bacán. Pero
la disforia de género no tiene nada que ver con lo que el resto diga. Tiene que ver con lo que yo digo, con lo que mi cabeza dice frente al espejo. Eso es lo que tiene, eso es lo que es la disforia de género. No es lo que la sociedad diga. Lo que la sociedad diga, vale, me vale madre. Me vale madre que alguien me diga, ¡ay, qué bacán te quedó tu operación! Sí, pero no tengo sensibilidad. No existe la sensibilidad ahí. Las cicatrices yo me las toco y no hay sensibilidad. No tengo funcionabilidad. Mi función se murió. ¡Qué bacán tu barba! Pero me quedé pelado. Me quedé pelado. Tengo alopecia. Y no tengo alopecia por genética. Sufro jaquecas constantes. Jaquecas fuertes. Tengo una operación, la histerectomía, que me recuerda que cada 90 días me tengo que pinchar una hormona. Porque si no me la pincho me voy a morir. Eso es disforia. Tener arritmias. Tener que controlar tus glóbulos rojos para que no aumenten, porque si no el riesgo de trombosis es muy alto, el riesgo de un paro cardíaco es mayor, aún más alto. Tener problemas de grasitud en la sangre, que o sea que se te eleve el colesterol, cosa que me está pasando. Y así, suma y sigue. Y sin contar todos los trastornos psicológicos que esto conlleva. Si uno no se trata la disforia, aumentan aún más la depresión, la ansiedad, posibles crisis de pánico, problemas de la personalidad, problemas sociales, y así muchos problemas más, muchos trastornos, muchas cosas que pasan en tu cabeza, que no mejoran. Alguien me puede decir, te ves súper bien, pero la grasa acá y acá es típicamente de mujer, porque soy mujer, y mi cuerpo me lo recuerda siempre. Que yo como hombre es una decisión mía, pero mi cuerpo siempre me va a decir que yo soy mujer. Aunque ya no me llegue la regla, porque me saque el útero y porque me inyecte testosterona. Da lo mismo lo que yo haga. Por eso es tan importante una salud mental real, no afirmativa, no que te lleven el amén. La transexualidad, el daño que generan las hormonas, el daño que generan las operaciones y todas las cosas a las cuales nosotros acudimos, que si bien, insisto, o sea, habemos personas que las necesitamos y que gracias a una terapia, gracias a un buen acompañamiento, una buena asesoría, entendemos las repercusiones que esto tiene o simplemente las asumimos. Mi caso es que yo las asumí porque yo no sabía las repercusiones, pero tengo otros casos como Santi que a él se lo explicaron súper bien y él las asume. O sea, él se responsabiliza de lo que significa todo esto. Entonces, la diferencia está en que el daño que nosotros nos hacemos no se ve. O sea, la gente puede decir, claro, o sea, las operaciones, por ejemplo, las mastectomías o las operaciones que salen mal, que de hecho cada vez es más difícil encontrar en internet las fotos que yo hace un año encontraba. O sea, yo sin mentirte, hace 3 meses buscaba fotos de mastectomías, histerectomías, faloplastías, vaginoplastías, donde los resultados no son óptimos, y encontrabas muchas imágenes. Hoy en día es súper difícil encontrarlas. De hecho, encuentras una en Google, donde debería estar lleno. Lo único que encuentras son fotos, o sea, dibujos. Y es como que, extraño. Mi miedo o mi temor es que finalmente las personas transexuales nos metan a todos en el mismo saco y finalmente terminen pagando justos por pecadores. Entonces, de cierta forma, mi intención con este como activismo que hago es concientizar a la gente, a la ciudadanía, y decirles que las personas transexuales existimos. Si bien la transexualidad puede que no sea un trastorno, yo digo que sí es la consecuencia de uno, que es la disforia de género. Al menos yo la concibo como un trastorno, o quizás un mecanismo de defensa, y no sé, yo no soy profesional de la salud, pero sé que es algo, sé que no es un tema natural, digamos. Así que es un poco de hacer conciencia para que la gente, cuando este tema de la ideología reviente, de cierta forma no se vaya en contra de nosotros, digamos, que yo siempre digo que finalmente fue una comunidad que se vio capturada por un tema político. Hoy en día todo el mundo está preguntándose qué es una mujer. Ok. Claramente sabemos quiénes la pueden responder y quiénes no pueden responder esa pregunta. Pero hay otra pregunta que nadie se está haciendo. Todas estas chicas que están inflando estos números de disforia de género celular, quieren ser hombres. O, no quieren, o como yo bien digo, no quieren ser mujeres. Pero si quieren ser hombres, ¿qué es ser un hombre? Esa también es otra pregunta. O sea, estás hablando de que el mundo dice que estamos en un mundo patriarcal, machista, misógino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú quieres pasar a ser un hombre?
que tú misma estás diciendo que es un machista, misógino, violador en potencia, etcétera, etcétera? ¿O qué es lo que quieres ser? Porque de hecho, la masculinidad y la feminidad per se no son malas. Muy bueno. De hecho, son lo mejor que tú puedes tener. De hecho, un hombre con buenos principios, buenos valores y que acuna su masculinidad, se afirma de su masculinidad, es un hombre hecho y derecho, como bien se dice. Un hombre que viola es un hombre que no tiene buenos principios y valores y que su masculinidad, yo dudaría bastante de ella. Claro. De hecho, la mayoría de los violadores son personas sumamente inseguras de su propia masculinidad y Siempre. reafirman su masculinidad a punta de violación, Sí. de ejercer la agresividad. Las mujeres violadoras es exactamente lo mismo. Son mujeres sumamente inseguras de sí mismas y que reafirman su feminidad o su ser mujer en ejercer la violencia sobre otras personas a punta de violarlas. Y el que diga que no, que una mujer no viola es mentira, si la mujer se viola. El feminismo hoy en día precisamente es el principal dañado, porque muchísimas mujeres con esto que está ocurriendo se están quedando sin lugar, como en el caso, por ejemplo, de Lia Thomas, ¿no? Que sin ningún cambio de género en absoluto, diciendo que es mujer, se ha cambiado en los vestuarios de las mujeres y ellas han dicho dónde están las feministas para protegernos y cuidarnos. Se empezó a haber un abuso y empezamos a perder nuestros espacios de seguridad a manos de gente que nos hace inseguras nuestras vidas, como es el caso de, por ejemplo, estos tipos que se dicen mujeres trans y son tipos que barbones, velludos, gigantescos, hombres en su totalidad, que se ponen maquillaje o se ponen una peluca y se meten a los baños de mujeres, a los baños de niñas, y terminan expulsando a las niñas, como pasó en un estado de Estados Unidos, donde niñas empezaron a quejarse de que había un tipo que se metía al baño de ellas, y al final las terminaron penalizando a ellas y dejando al tipo adentro del baño. Claro. Entonces, cuando las feministas empezaron a darse cuenta de ese tipo de cosas, ahí recién comenzaron a reaccionar y generaron estos movimientos que les llaman las TERF, las Radical Feminist y no sé cómo era el término completo. Con respecto a adultos, hombres, que se ven físicamente como hombres, pero dicen ser mujeres, autopercibirse mujeres, y que lamentablemente algunos son muchos fetichistas, abusadores. De hecho, el otro día leía una investigación de la BBC que decía que de los 125 presos transexuales en Inglaterra, al menos 60 son por temas de abuso sexual. Y eso es un tema que no puede ser menor, es un tema que la comunidad trans tiene que empezar a poner ojo, porque, insisto, acá se está infiltrando mucha gente que no es transexual, que no tiene disforia y tiene otro tipo de problemas que pueden ser otros trastornos, como también pueden ser simples fetichismos, parafilias, qué sé yo, y que nuevamente vamos a caer justos por pecadores y el tema es complejo, entonces... Yo no me siento representada por el colectivo LGTBI porque te lo he dicho antes. Yo soy una mujer. Claro. Fin. Claro. Pero he vivido un tránsito de cambio de sexo y tengo una historia de vida como homosexual y una infancia muy dolorosa. Entonces, todo eso me ha hecho crecer en conciencia y ser coherente, ¿no? Entonces, desde mi coherencia, mi equilibrio de ahora, lo que veo es tremendo, es terrorífico. Es que es psicopatía, es patología. Quieren hacer a los niños una patología. No sentir género no tiene sentido, no es humano. A ver, hay casos. Están las personas hermafroditas, pero las personas hermafroditas tienen una minoría. Sexos. Claro. No es que no tengan sexo, ni están neutros. Pero en el tema del colectivo no podemos permitir que creen un tercer género, porque no existe. Y no lo vamos a permitir, es que es así. Yo voy a por todas, Lourdes. Si finalmente el trans, como decimos bien con el Santi, el trans busca, el que realmente tiene disforia de género, busca pasar de un lado a otro. Somos binarios. Absolutamente. Y el que diga, este más no es binario, amigo, usted no tiene disforia de género.
Claro, Y así constante. efectivamente. Y se lo puedo chantar en la cara. O sea, y no me interesa. Y no me interesa. Y me dicen, "Ay, es que tú eres transfóbico, no puedes juzgarme". Yo no te voy a juzgar. Yo simplemente estoy diciendo que tu indecisión, tu falta de entender lo que nosotros estamos pasando nos hace daño porque genera estas políticas en las cuales no podemos acudir a un psicólogo o un psicólogo va a tener miedo de tratarnos Claro, cuando necesitamos salud mental para claro, evitar los suicidios, claro. porque se demuestra con esta tasa que sube y se dispara después del posoperatorio, con las tasas de suicidio que se mantienen en los países más liberales, en los países donde las leyes son súper pro-trans, donde el Estado te paga absolutamente todo, donde nadie te puede decir que no, porque si no se va preso, o le meten Claro, multas gigantescas, ¿cachai? claro. En esos países, las personas trans se siguen suicidando, amigo. Mm. Si se siguen suicidando en un país donde no los pueden discriminar, donde no los pueden tratar mal, donde no les pueden negar absolutamente, casi que ni siquiera se les puede negar un trabajo, entonces el problema no es la sociedad, el problema es la propia persona. Pero la propia persona está teniendo un problema tan grande de no poder acceder a salud mental como corresponde porque esas mismas leyes que supuestamente le solucionan la vida y evitan los suicidios, están haciendo que no puedan acceder al único tratamiento que va a realmente ayudarle a evitar el Hay suicidio. que advertir a los padres que todo aquel psicólogo o psicóloga que hemos estado trabajando y hemos estado acompañando para poder discernir lo que es disforia de lo que no es disforia, si ahora lo que decimos es no tiene por qué ser disforia y esto además es una barbaridad, es que ya dentro de nada nos van a poder denunciar porque no estamos haciendo una terapia afirmativa. Esto ya es muy grave porque aquel muro que puede proteger a los niños, que son los profesionales que sabemos de psicología clínica y que podemos diferenciar, porque hemos estado haciendo toda la vida estos trabajos, resulta que si ahora decimos no tiene por qué haber ningún problema de disforia, no tiene por qué iniciarse ningún tipo de hormonación o de bloqueadores hormonales, de alguna forma se nos tacha, ¿no?, de que estamos aplicando una terapia, ¿no?, de conversión. Entonces somos como aquellos que daban descargas a los que eran homosexuales, como si estuviéramos siendo unos retrógrados, ¿no? Claro, tú eres muy valiente al hacerlo públicamente y con tu nombre, porque realmente ellos en cualquier momento encuentran tu nombre y te denuncian y te dejan sin trabajo. Es muy fuerte que por hacer una psicóloga su trabajo pueden denunciarla, porque al final el trabajo de las psicólogas y de los psicólogos es identificar el problema de la persona. Tú, cuando llega una persona a terapia no puedes decirle, vale, tienes el problema que me estás diciendo, tendrás que analizarlo. Igual llegas a la misma conclusión que tu consultante, pero igual no. Entonces tienes que hacer una evaluación. Cuando llega una persona a la consulta y le dice, tengo este problema, y la psicóloga dice, efectivamente tienes este problema, al segundo después, ¿qué clase de terapia está haciendo? ¿Qué clase de evaluación está haciendo? Es imposible trabajar así como psicóloga, es imposible. Y va en contra de los propios principios de la psicología. Toda la terapia afirmativa va en contra de esos principios. Toda la hormonación y la medicalización de las personas por su sufrimiento va en contra de la psicología. Si una persona sufre, ayúdala, no le des medicación. Y lo terrible es que, claro, a nivel educacional, que acá en Chile también pasa, se está dando mucho el que vayan asesores de distintas organizaciones LGBTT, sobre todo trans, obviamente, Claro. a darles charlas para que ellos sepan tratar a estos niños y de cierta forma como pesquisar. De hecho, hasta he escuchado ese término, de hacer una pesquisa de niños trans en los colegios. Yo lo encuentro así como, qué terrible, así como... Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de estos asesores? Que como por lo general son personas trans, simplemente que han hecho activismo, la mayoría de la comunidad trans no se trata psicológicamente porque odia, porque hay que despatologizar la transexualidad, ¿cierto? Según ellos. Entonces tiene mucha carga emotiva en sus recuerdos. Y yo me he dado cuenta mucho porque a mí me pasó que antes de tener la terapia o cuando estaba inmerso en todo este tema ideológico, hacía lo mismo. Le daba mucha carga a las memorias que yo tenía en ese momento, de que cuando era chico, a los 6 años, una vez quise tirarme a la piscina y me quise sacar la polera, como el resto de los niños, y un profesor me retó y me dijo, no, porque los niños, las niñas no se sacan la polera. Lo que les están enseñando a sus hijos en el colegio, en el caso de España y así muchos otros países,
toda la base de esa enseñanza de educación sexual integral está basada en los estudios de un pedófilo, zoofílico, sadomasoquista, como es Alfred Kinsey, y que todas las bases de la ESI vienen creadas desde el Instituto Kinsey a través de CIECUS, que es la filial que le reparte toda la documentación y el listado de materias que tienen que pasar, que aparte no solamente pasan por el Instituto Kinsey, sino que también después por Plan Parenthood, pasa al Instituto CIECUS, y después de eso pasa a la UNICEF, a la ONU. O sea, y así se expande. O sea, ¿qué pensarían los papás si supieran que esas son las bases de la enseñanza de educación sexual integral a sus hijos? ¿Qué pensarían si en el primer libro de este hombre, que fue vendido de una forma, vamos, fue revolucionario, ¿no? Un éxito absoluto en ventas, ¿qué pensarían si en la respuesta sexual masculina supieran que hay una tabla donde a niños, ¿no? de 5 meses. Se les ha 5 sometido meses. a abuso sexual durante 24 horas para ver cuántos orgasmos tienen en 24 horas. Ni siquiera se les dejaba dormir. Pero ojo que hay un punto ahí que el Santi siempre hace harto énfasis, que dice, ¿cómo ellos describen el orgasmo? Terrible. Sí, en los niños. Ellos describen el orgasmo en niños como pataletas, lloro, llanto, gritos, golpes hacia la persona que los está abusando sexualmente. Sí. Literalmente el tipo está describiendo una violación. Claro. A un niño de 5 meses. 5 meses. ¿Cuál es la realidad sexual de una persona que transita? La verdad, bueno, en mi experiencia, yo no soy muy activo sexualmente, la verdad, porque yo me hice la primera parte de la operación genital, que acá en Chile se hace en tres partes, y no me gustó cómo quedó, a mi juicio quedó horrible, quedó feo, se ve como, no sé, una vagina mal formada. Entonces, me da vergüenza, tener relaciones con alguien, no sé, no sé, no, y como yo tengo ese tema de la vergüenza, para mí es complejo. Claro. Es complejo. Claro. Entonces, claro, me he cerrado bastante a tener pareja, pero con la comunidad a mí me llama la atención muchas cosas, porque, claro, existe la realidad, digamos, de algunas, no voy a decir de todas porque no conozco a todas las personas trans, pero de varias personas que tenemos este problema de no poder tener una relación estable. En su mayoría, las que sí las tienen es porque por lo general esa pareja la tienen de antes. Entonces la acompañan todo el proceso. Entonces no hay mucho más que hacer ahí, digamos. Claro. Pero lo que a mí me preocupa es que pasa también de que muchas personas trans, al sentirse frustradas sexualmente, terminan cayendo en redes sociales, en el OnlyFans, en estas redes sociales como Tumblr, por ejemplo, que si bien se muestran de una forma, es cosa de ahondar un poquito en la red social para darse cuenta de que ahí es un tema pornográfico evidente, porque finalmente las personas trans, y sobre todo que no se tratan psicológicamente y no tratan ese problema, terminan accediendo a tener relaciones sexuales con cualquier persona, porque piensan que nadie más los va a querer, que nadie más va a querer estar con ellos. También, lamentablemente, la población transexual tenga los índices de contagio de enfermedades tan altos. O sea, el colectivo político queer, trans o LBGT vende esto, cuando la realidad es otra. La realidad es esta. Esto no se trata de estar en contra de mi propia comunidad, sino de ser conscientes y fomentar la terapia psicológica como primera acción para tratar la disforia de género. Por supuesto, si se va a transicionar, que se tenga toda la información, la buena y la mala. No se dejen engañar. Que también se genera este tema de disforia y euforia. Entonces, cuando uno siente la disforia, se toma la hormona y el proceso de euforia en que todo es bonito, pero después
vuelves a caer. Es como el ciclo de las drogas, básicamente, en que se está en euforia y disforia constantemente. Y eso pasa también que llegan a ver personas que ya se hicieron toda han estado en hormonas, se hicieron todas las operaciones posibles y llegan al punto de decir, estoy igual que al principio. Y es terrible porque finalmente esas personas las terminan cancelando y tratando incluso de casi estúpidos, porque dicen, bueno, como no te diste cuenta antes. Y es como, pucha, no me di cuenta antes porque el medio me llevó a no darme cuenta antes. Nunca tuve, nunca me atreví a tener la terapia psicológica porque me metieron miedo de que me podrían decir algo o me podrían decir que efectivamente no era trans, y por eso no la tomé. Y si lo hubiese tomado, efectivamente yo me habría dado cuenta de que no era trans y habría frenado en un tiempo en que podría haber habido marcha atrás. Básicamente yo viví ese proceso y bueno, di un poco marcha atrás porque en esos años que estuve considerándome trans, mi madre me sacó del psicólogo, mala idea, no se puede sacar a una persona que sufre de terapia psicológica. Estaba yo fatal psicológicamente, al final por diversas circunstancias, fui a otra psicóloga y la otra psicóloga me ayudó con estos malestares psicológicos previos. Entonces, cuando se me quitaron esos malestares psicológicos previos, yo empecé a ver mi cuerpo como más neutral. Había días que me gustaba más y días que me gustaba menos. Lógicamente, como todo el mundo, no todo el mundo se levanta todos los días por la mañana y dice, qué bonito es mi cuerpo, voy a ir con ropa ajustadísima. De hecho, ahora mismo no me gusta llevar ropa ajustada y acepto mi cuerpo, pero bueno, el caso que empecé a aceptarlo más y a través entré en la carrera de psicología de aquí de Oviedo y gracias a José Rasti, que es profesor en la Facultad de Psicología de Oviedo, pues me di cuenta de que yo podía ser mujer, en plan, la biología es lo que me hace mujer, mis comportamientos, mi forma de expresarme, quien me guste, no tiene ninguna relación con que yo sea mujer. Yo soy mujer independientemente de todo lo demás. Todo es un arma de manipulación, ¿no? Porque fíjate que además todos estos lobbies, ¿no? Y todos los psicólogos que defienden la terapia afirmativa como única terapia, suelen decir mucho a los padres, cuidado porque si no le ayudáis a transicionar tenéis mucho riesgo de suicidio. Lo que no se dice es que hay mucho más suicidio en las personas que han transicionado. Esto no se dice nunca, que claro que hay personas que pueden transicionar, que lo pueden hacer felizmente, pero hay una inmensa mayoría hoy en día, por la presión que hay, por la confusión que hay, por la propaganda que hay, por el modo y la manera en que se está haciendo, en el que hay tantísimas personas arrepentidas, tantísimas personas que se han dado cuenta de que había problemas que no se estaban viendo, ¿no? Que es algo que siempre decimos los psicólogos, se está viendo la punta del iceberg, se está identificando como un problema de identidad de género, cuando toda la base del problema, que pueden ser muchas circunstancias muy diferentes, abusos sexuales, maltrato, la propia crisis de la preadolescencia, del cambio, donde uno no se siente, ¿no?, bien con su cuerpo, puede haber muchísimos problemas que se están desatendiendo y todo se está escondiendo detrás de un empeño de que los niños y las niñas tienen, o los jóvenes, tienen que cambiar su cuerpo, tienen que hormonarse, sin otra oportunidad, ¿no? Porque claro, esta misma presión en contra de los padres es la misma presión en contra, como tú muy bien has dicho, de asistir a una consulta psicológica y, por supuesto, cualquier psicólogo que se atreva a cuestionar que hay un problema de identidad de género, ¿no? Y también hay como una campaña en contra de todos los profesionales que podemos cuestionar esto. Todo es negocio, todo conflicto de intereses, no hay nada desde el corazón, no se hace con amor, no está hecho con amor la ideología de género, está hecho con enfado, con dolor. Porque de cierta forma yo veo a futuro, como esta yo le llamo ideología, no tiene sustento científico, no tiene sustento, digamos, de evidencia empírica, no creo que dure mucho y la gente se ha empezado a dar cuenta. Esto no es un tema de derecha o izquierda. Esto es un tema de principios y valores. Muy bueno. No hay que tener miedo al que piensa diferente a ti. Hay que tener miedo al que te soba la espalda. A ese hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo al que te dice que si tú no piensas como él, tú estás equivocado. De forma tajante. El que no quiere debatir. A ese yo le tendría más miedo. Que escuchasen a profesionales,
a médicos, a psicólogos, que les están diciendo que esta ley es una chapuza. Médicos, asociaciones de médicos, colegios oficiales de médicos, de psicólogos, de un montón de profesiones, de psiquiatras, se han pronunciado en contra de esta ley. Por favor, escuchadles. No están diciendo que odien a las personas trans, están diciendo que hay personas que necesitan transicionar y personas que igual no necesitan transicionar. No están teniendo transfobia, están teniendo una visión prudente de las cosas. La prudencia debería estar por encima de todas las cosas.